postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Yo no me quiero conformar. He probado, quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Yo no me quiero conformar. He probado, quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo que esté con nosotros en este día. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y le agradecemos a Dios por su infinita misericordia, el cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros. Ya van varias semanas que estamos en este formato y le agradezco a cada uno de ustedes que se han estado conectando, que han estado consultando las predicaciones para continuar alimentándonos espiritualmente. Entonces vamos a orar para empezar con la predicación del día de hoy, hermanos. Señor Jesucristo, te agradecemos por todo lo que tú has puesto a nuestro alrededor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, Señor. Te agradecemos por hoy, este momento que tú nos estás regalando para poder estudiar de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y nuestra mente para que podamos hoy entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra, Señor, los mandamientos que leemos en tu palabra, Señor. Cada instrucción y mandamiento que viene ahí es para nuestro propio beneficio. Es para que tus hijos, Señor, te conozcamos mejor, vivamos en obediencia y en fe a ti.
Te pido, Señor Jesucristo, que tu palabra hoy cumpla su propósito en nosotros y te pido que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que digamos y cada versículo que compartamos. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Entonces, como le comentaba, me da mucho gusto, hermanos, que nos continúe apoyando, que continúe viendo las predicaciones. Yo sé que no es la mejor manera, todos quisiéramos estar aquí en la iglesia juntos aprendiendo de la palabra de Dios, pero esta es otra manera en la que estamos hasta el día de hoy adaptando para poder estudiar la Biblia. Y el día de hoy vamos a tocar un tema acerca del corazón. Y primeramente leía Proverbios en el capítulo 23, donde habla un poco acerca del corazón. Y estudiando más acerca de este tema, es mucha la información que encontramos en la Biblia acerca de la importancia del corazón. Así que hoy quiero enfocarme acerca de la necesidad de que Dios transforme nuestro corazón. Entonces, muchas veces escuchamos a personas decir, incluso en la iglesia, que son personas buenas porque hacen o no hacen ciertas cosas. En veces escuchamos decir que somos parte del reino de Dios o que es un buen cristiano o es una buena cristiana por las cosas que hace, por las buenas obras o porque tiene buenas intenciones. O vemos a personas de otras creencias religiosas y decimos, bueno, sí, tal vez cree otra cosa, pero tiene un buen corazón porque todas las cosas buenas que hace, todas las hace con una buena intención en su corazón. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la transformación del corazón para pertenecer al reino celestial? Le pongo un ejemplo. Diferentes países tienen diferentes reyes y reinas, tienen monarquías hasta el día de hoy. Entonces, si usted quisiera ser parte de ese reino, solo porque usted se aprende el himno nacional de ese reino, solamente porque usted le gusta la comida de ese reino, solo porque usted se aprenda el lenguaje de ese reino, de ese país, no quiere decir que solamente porque se aprendió las frases que se hablan en ese país, le gustan las comidas de ese país y se identifique con ese país, que usted sea un ciudadano de ese país. Y es lo mismo con el cristianismo, solamente porque escuchamos a personas se comparten frases que aparentemente se escuchan como frases cristianas o bien intencionadas, no quiere decir que esa persona realmente pertenezca al reino celestial. Y la pregunta más importante, ¿nosotros pertenecemos al reino celestial? Somos parte de este reino, hermanos. Entonces, primero, ¿por qué la necesidad de una transformación espiritual en nuestro corazón? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué es necesario que nuestro corazón sea transformado para pertenecer al reino celestial? Entonces vamos a buscar en la Biblia la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no puedo ser un creyente si mi corazón no ha sido transformado? Entonces vámonos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Voy a estar leyendo, espero que tenga su Biblia a la mano porque tenemos bastantes versículos el día de hoy. Y vamos a empezar aquí, voy a leer de la Biblia Reina Valera, Proverbios 23, versículo 7, dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí en Proverbios está hablando acerca del corazón de los hombres que te invitan a comer banquetes, pero lo que la Biblia habla acerca de que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que nosotros somos las cosas que pensamos en nuestro corazón. Y la Biblia nos muestra y nos enseña que los pensamientos no vienen de la mente, sino que los pensamientos provienen del corazón. Un poco diferente a lo que la anatomía, lo que nos muestra la ciencia. La Biblia dice que nuestros pensamientos son dictados por lo que hay en nuestro corazón. Segunda cosa que encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 5, dice: Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano se quedó restaurada. Aquí está hablando el Evangelio de Marcos acerca de Jesús cuando hace un milagro, que Jesús miró con enojos a los que lo rodeaban.
Y él los miraba profundamente entristecido por la dureza del corazón de ellos. Entonces aquí vamos encontrando ya dos cosas. Primeramente, que en el corazón es donde está el centro de nuestros pensamientos, que en el corazón se dicta el deseo o la voluntad de las personas. Al endurecer el corazón, ellos no querían, no aceptaban lo que Jesús estaba haciendo. Y el último versículo que vamos a leer para entender un poco de qué es lo que la Biblia nos habla del corazón, lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y dice lo siguiente: entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Esta parte de la Biblia siempre me llama mucho la atención y me gusta porque es el camino a Emaús, cuando Jesús resucitó y está platicando con estos hombres y ellos no sabían que era Jesús. Y algo tan importante que nos muestra ahí el Evangelio de Lucas, que Jesús empieza a explicarles el Antiguo Testamento, de cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. No utilizó señales y milagros, no utilizó su cuerpo, no utilizó otras cosas que muchas veces nosotros pensamos que son necesarias para que la gente crea. Jesús les explicó las escrituras, hermanos. Y estos hombres dicen, este siguiente versículo 32, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Ese es el poder de la palabra, porque tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Y al escucharla arde nuestro corazón de emoción, arde de redargüimiento, arde porque estamos siendo instruidos, arde porque el Espíritu Santo nos está iluminando acerca de las verdades bíblicas que Dios ha puesto en su palabra. Y estos hombres comparten esta frase: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado por la mañana a tener un devocional y abrimos la Biblia y Dios habla a nuestras vidas a través de las escrituras y nuestro corazón se siente satisfecho? Eso es lo que estaban experimentando estos hombres, y aquí podemos ver cómo en el corazón ellos sentían que ardía. Porque en el corazón la Biblia nos enseña que también se encuentran los sentimientos. Entonces aquí en estos tres versículos podemos ver que nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros sentimientos, todos tienen su raíz en el corazón. Entonces lo que la Biblia nos enseña es de que Dios conoce los corazones de todos. Aquí, como vemos en el segundo versículo que leíamos en Marcos capítulo 3, Jesús conocía el corazón de los hombres que lo rodeaban, y hasta el día de hoy Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Dios conoce los corazones, pero nosotros solamente podemos ver el exterior. Nosotros solamente vemos la apariencia física de las personas, qué tan buena higiene tienen, cómo están vestidos, cómo es su lenguaje corporal. Podemos distinguir diferentes características, todas ellas en su cuerpo exterior, en su cuerpo carnal. Pero Dios puede ver los corazones, y vamos a ver un pasaje en 2 de Corintios, porque así como nosotros podemos ver lo exterior, y si algo podemos notar es de que entre más pasa el tiempo, nosotros vamos envejeciendo. Nuestro cuerpo se va deteriorando, se empiezan a salir arrugas, se va acabando poco a poco la fuerza, empieza a dar sueño en todas partes, y podemos ver cómo el proceso natural del envejecimiento le va llegando ese tiempo a cada persona. Y van envejeciendo y vamos envejeciendo todos. Pero la Biblia nos habla algo muy interesante del corazón. Dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, y algo que debería dar ánimo a la iglesia, hermanos, de saber de que aunque nuestro cuerpo esté envejecido,
Dice Pablo, no se den por vencidos, porque aunque sus cuerpos se estén deteriorando, aunque estemos pasando este proceso natural de envejecimiento, aunque nuestro cuerpo empiece a sentir achaques y empecemos a sentir que se nos acaban las fuerzas, dice la Biblia que nuestro espíritu va renovándose cada día. Entonces, nuestra apariencia física no refleja la condición del corazón. Podemos ver una persona que se ve saludable, fuerte, pero en su corazón, hermanos, ¿cómo está la condición? Eso Dios sí lo conoce. Entonces ya vimos por qué es importante la transformación en el corazón, pero ahora la pregunta, ¿por qué es necesario que ese corazón sea transformado para ser parte del reino celestial? Ya vimos que el corazón es importante en la Biblia, pero ¿por qué debe ser transformado? Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos habla de cómo se encuentra el corazón del hombre. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 35. Dice lo siguiente, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Aquí está Jesucristo hablando y nos enseña de que las cosas buenas y malas, todo lo que podemos nosotros producir, tienen un origen, tienen una fuente y es esto, el corazón, de donde muchas personas escuchamos y nos dicen que sigamos nuestro corazón, que haz lo que tu corazón te dicte, lo que sientas en tu corazón, pero aquí Jesús ya nos está empezando a dar un panorama acerca de cómo es el corazón y nos habla claramente diciendo que de las buenas cosas a las buenas cosas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas de su mal corazón. Entonces no podemos ver el corazón de las personas, pero sí podemos ver sus obras. ¿Y cuáles son algunas de las obras que podemos ver en las personas, hermano? Muchas veces dentro de la iglesia implementamos programas para apoyar a los jóvenes, a los niños, a las personas que se acaban de convertir, y empezamos a implementar diferentes estrategias y maneras de ayudar espiritualmente a las personas, pero debemos entender que es necesario una transformación en el corazón. Porque si el corazón no es transformado, vamos a continuar produciendo malas obras de nuestro mal corazón. Y ahí encontramos el carácter, ahí encontramos las groserías, malos pensamientos, ahí encontramos la lujuria, ahí encontramos todos los tipos de vicios, encontrar aquello que solamente Dios puede darnos en otra cosa fuera de Él, la felicidad, el gozo, la paz, fuera de Dios. Y nuestro corazón, hermanos, constantemente se pone a perseguir y a seguir aquellas cosas en vez de venir a Él. Entonces, muchas veces queremos ser transformados o ser personas que aman a Dios, pero no queremos que nuestro corazón sea transformado. Y como nos habla Jesús, nuestras malas obras son producto de nuestro mal corazón. Y podemos estar en la iglesia, podemos estar aquí escuchando su palabra, leyendo en la Biblia, pero debemos entender que si seguimos produciendo malas obras, la fuente se encuentra en el corazón. Y vamos a leer un versículo más que nos da un poco de luz acerca de por qué el corazón es de esta manera. ¿Por qué el corazón es la fuente de las obras malas que producimos? Vamos a leer Génesis capítulo 6, el versículo 5. Esta es la generación de Noé. Dice lo siguiente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Recordemos, Génesis es el principio de la Biblia. Solamente 6 capítulos después de que Dios había creado todo perfecto y había verificado que todo lo que había hecho era bueno, ya en el capítulo 6, la maldad del corazón humano, la naturaleza pecaminosa y caída del hombre había causado que Dios viera el corazón del hombre. Versículo 5 dice nuevamente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y ya vimos que la fuente de nuestros pensamientos es el corazón.
Y que lo que la gente constantemente, si nos dan una decisión entre lo santo, lo puro, la majestad de Dios y nuestro pecado favorito, aquella cosa que siempre nos hace caer y fracasar, que naturalmente nuestra carne siempre escogerá el pecado. Y Dios mira la condición de la raza humana en Génesis capítulo 6 y ve que es necesario una limpia, porque lo que la gente constantemente estaba haciendo era lo malo. Y es por eso que continuamos muchas veces fracasando y no hay un cambio en nuestro corazón, no hay una transformación en él. Pensamos que si hacemos esto o aquello, si empezamos a hacer diferentes actividades, vamos a poder seguir a Dios o ser más obediente, pero hermanos, la fuente se encuentra en el corazón. Ya vimos que el corazón en la Biblia es importante porque dicta nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Ya vimos que dice Jesús que de nuestro corazón se producen malas cosas. Y ahorita estamos viendo por qué del corazón se producen malas cosas. ¿Por qué es que el corazón es malvado? Entonces, vamos a ver Jeremías capítulo 17, versículo 9, que nos habla también acerca de esto. Dice lo siguiente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías, siendo un profeta, hablando Dios a través de él, nos da la realidad del corazón, lo engañoso que es, extremadamente perverso, y quién realmente sabe qué tan malo es. Recuerdo que el año pasado, en noviembre, predicaba acerca de la depravidad total. No quiere decir que todos somos totalmente depravados, no, pero quiere decir que todas las áreas de nuestra vida han sido infectadas con el pecado. Su intelecto, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, todo lo que usted es, cada área de su vida ha sido infectada con el pecado, y que el pecado, al practicarlo, nos puede llevar a lugares más y más oscuros, más y más profundos, más y más horribles siempre que se practique el pecado. Entonces, a la luz de la Biblia, vemos que es una realidad lo que aquí en Jeremías está hablando acerca del corazón. Porque es necesario que nuestro corazón sea transformado para ser parte del reino de los cielos. Entonces, ya estamos viendo desde lo más grande la importancia del corazón, como Jesús habla que del corazón es la fuente de las malas cosas que hacemos, de las cosas buenas que hacemos. Estamos viendo cómo Dios ve el corazón del hombre. Y todo esto tiene un origen, hermanos. Todo esto tiene un principio y lo encontramos también en la palabra. ¿Y dónde empieza todo esto de que el corazón sea tan malvado y tan perverso? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Adán desobedece, y como producto de esto, toda la raza humana es manchada con el pecado. Entonces la pregunta que hacíamos ahorita: ¿por qué? ¿Por qué del corazón proviene toda esta maldad? ¿Por qué el corazón es el centro de todo lo malo que deseamos, de todos los malos pensamientos? ¿Por qué el corazón es la fuente de todo aquello que es perverso? Por el pecado. Y el pecado se manifiesta en nuestro corazón. Romanos 5:12 habla claramente que esto es la fuente de la maldad de nuestro corazón, pero ahí mismo en este capítulo encontramos la consecuencia, no solamente la muerte, sino en el capítulo 5, el versículo 6, nos habla de otra consecuencia del pecado. Dice lo siguiente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Habla la Biblia de que el corazón, en su estado natural, caído, alejado de Dios, nos constituye a nosotros, pecadores, incapaces de salvarnos, incapaces de jamás ser salvos.
Entonces, porque somos hombres, porque tenemos una naturaleza caída, porque tenemos un pecado original, porque todos hemos practicado el pecado después de eso, todos nosotros, toda la raza humana está manchada con este pecado, inclinado a pecar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo pueden ser transformados nuestros corazones si nosotros, dice Romanos 5:6, somos totalmente incapaces de salvarnos? Si nosotros no nos podemos salvar, si nosotros no podemos hacer nada acerca de la condición en la que nos encontramos, ¿cómo podemos nosotros ser transformados en nuestro corazón y ser parte del reino de Dios? Aquí es cuando encontramos la belleza de la palabra. No solamente nos presenta este gran problema en el que se encuentra la raza humana, sino que también nos muestra quién es nuestra salida, nuestra respuesta, el único camino. Vamos a leer Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20. Dice lo siguiente: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué belleza lo que habla el profeta acerca de lo que Dios viene y hace en la vida del hombre. Que no solamente viene y pone un nuevo corazón, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Hermanos, eso es la belleza del evangelio. Que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Cuando estábamos totalmente perdidos, Dios envió a su Hijo, siendo el Cordero perfecto, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado. Hoy dándonos paz para con Dios y estableciendo esa relación perdida entre el Padre, entre Dios y la raza humana. Todo a través del sacrificio y resurrección de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del evangelio que predicamos, y ese acto de creer con fe en que Jesucristo murió y resucitó, que vivió una vida perfecta, es lo que se llama nuevo nacimiento. Y recordamos Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene con Jesús y pregunta: ¿cómo puedo entrar? ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Y Jesús le da la respuesta hablando de un nuevo nacimiento, que es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, Ezequiel lo habla de esta manera: cuando Dios pone en nosotros un nuevo espíritu, quitando el corazón de piedra, dando un corazón tierno y receptivo, siendo una obra de Dios la salvación. Iniciada por Dios, Dios proveyó el sacrificio, Dios provió a su propio Hijo. Dios lo resucitó de entre los muertos, y Dios viene y pone un nuevo corazón. Esta es la obra de salvación, esta es la obra redentora de Jesús. Entonces, nuestro corazón puede ser transformado, puede ser cambiado. Pero ¿cómo se produce este cambio? ¿O cómo podemos nosotros llegar a este cambio de corazón, a esta transformación? Pablo les hablaba a las iglesias que él había ayudado a fundar, y entre ellas se encuentra la iglesia en Galacia, y ellos tenían algunas preguntas y dudas acerca de esto, y Pablo les escribe una carta que es Gálatas, y en el capítulo 3, voy a leer el versículo 3, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, tal vez esté un poco fuerte, pero dice lo siguiente: ¿será posible que sean tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Pablo está hablando con ellos y les dice: oigan, espérense, fíjense. Si la obra que hoy
tenemos en nuestra vida, si el cambio que se ha producido, la transformación espiritual que hemos experimentado fue iniciada con Dios a través de la transformación de nuestro corazón, si fue un acto espiritual, ¿por qué ustedes ahora quieren llegar a ser igual que Jesús mediante la carne? Mediante sus obras, mediante las cosas que ustedes hacen. Ese es el gran detalle que muchos creyentes hemos fracasado, hermanos. Que experimentamos ese nuevo nacimiento, creemos en Jesús, empezamos nuestro caminar con Él, pero en el camino intentamos vivir el cristianismo a nuestra manera, dándole a Dios lo que nosotros queremos, honrándole de la manera en la que yo pienso que a Él le gusta que le honren, y no de la manera en la que la Biblia nos enseña, no de la manera en la que el Espíritu Santo nos guía en toda verdad a honrarle, obedecerle y a servirle. Y Pablo les hace esta pregunta: ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Cuando todo esto es una obra espiritual que Dios ha iniciado, ¿cómo es posible que ya nuestro caminar cambiemos lo que Dios hizo, la gracia de Dios? Ahora por nuestras obras, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser como Jesús si no estamos obedeciendo y viviendo en fe, recibiendo esa gracia inmerecida que solamente Él da, y nosotros viviendo el cristianismo en nuestra carne? No se puede, hermanos. Si esto comenzó al confiar en Él, continuemos confiando en Él. Si esto inició cuando nosotros pusimos fe en Cristo Jesús, confiamos en Él como nuestro único Salvador, entonces continuemos todos los días poniendo nuestra fe completamente en Él, especialmente en estos tiempos tan difíciles, hermanos. La Biblia nos habla de que el justo por la fe vivirá, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos, no por lo que Dios haga en mi vida, por fe, por la fe que tenemos en lo que Dios ha hablado en su palabra. Por eso es que el justo vivirá. Entonces, la última parte que vamos a tocar aquí, hermanos, estamos hablando de esta obra que Dios empieza en nuestro corazón, de cómo el corazón, bíblicamente vienen los pensamientos, la voluntad o el deseo de cada uno de nosotros, y también del corazón es la fuente de todo pecado, que fuimos manchados, que el corazón del hombre es perverso, que es necesario que haya una transformación, y eso solamente lo puede hacer Dios, que cuando estamos enemistados con Él, Él puso todo lo necesario para que nosotros hoy tengamos una relación con Dios. Y vamos a terminar con Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, porque el deseo de buscar a Dios muchas veces no lo tenemos. Nadie se levanta todos los días con toda la intención y el deseo de pasar tiempo en oración y en lectura de la Biblia. Es difícil. Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 2, versículo 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Claramente aquí la Biblia nos está enseñando de que estábamos muertos espiritualmente antes de conocer a Dios. De que antes de que Dios viniera a nuestras vidas estábamos completamente muertos. Y este es un tema que hemos tocado en los últimos estudios bíblicos que hemos estado teniendo cuando hablamos acerca de las 5 solas. Que el hombre sin Dios está espiritualmente muerto, y la palabra muerto significa muerto, que no hay vida en él, en absoluto, no hay nada. Imagínese un muerto,
no tiene la capacidad de mover nada en su cuerpo, ya no tiene en él vida. Solamente es un vaso que está ahí, pero no tiene vida. Y así es la condición en la que se encuentra el hombre espiritualmente sin Dios. Porque es necesaria una transformación espiritual. ¿Quién la inicia? ¿Quién la produce? Si estábamos todos muertos, ¿cómo es posible que hoy sea nuestro corazón transformado y que lo conozcamos y entendamos su palabra, que nos gocemos en su presencia, que nuestro corazón arda al estudiar su palabra? ¿Cómo es posible que estando completamente muertos, hoy podamos estar donde estamos en nuestro caminar espiritual con Dios? ¿Cómo es posible? Vamos a seguir leyendo el versículo 4, 5, 6 y 7. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Absolutamente, completamente el amor de Dios por nosotros. El amor que Él tiene para sus escogidos, el amor que Él tiene. El versículo 4, tan rico en misericordia y nos amó tanto, que estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en la rebeldía y nuestra desobediencia, éramos objetos del enojo de Dios, estábamos enemistados con Él, alejados de Él, fuera de Él, y aún así Él murió por nosotros. Aún así Él de ahí nos escogió, nos llamó y nos dio vida. Y después de darnos vida, puso en nosotros la fe para poder creer en Él. Y si hoy no somos lo que éramos antes, es por la gracia inmerecida de Dios. Por eso somos salvos por gracia, hermanos. Solo por gracia. No es parte de Dios y parte de usted, solamente por gracia. Nos levantó de entre los muertos junto con Cristo. Él nos ha hecho ejemplos para todos los demás de la rica misericordia que Él tiene, para que los demás vean la misericordia que tiene Dios. Si me pudo salvar a mí, si lo pudo salvar usted, puede salvar a quien sea, hermanos. No hay un tipo de persona que Dios no pueda salvar. Entonces, aquí lo que claramente nos está enseñando es de que cuando estábamos muertos no teníamos ningún deseo en absoluto de ser como Jesús. Para nada. Ni un deseo en absoluto para ser como Él. Pero el versículo 4 en adelante nos muestra que Él nos dio vida. Y porque Él nos dio vida, hoy tenemos un corazón que busca de Dios. Hoy tenemos un corazón que tiene el anhelo y el deseo de conocerlo más. Hoy tenemos un corazón que se goza al leer las Escrituras. Hoy tenemos un corazón que el Espíritu Santo redarguye cuando hacemos algo que no debemos o cuando no hacemos algo que sí debemos hacer. Hoy, por la obra que Dios ha empezado en nosotros, hoy nosotros tenemos paz para con Dios. Así que le quiero animar, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted ha estado viviendo últimamente. Yo sé que ha estado muy difícil las últimas semanas, estos últimos 2 meses. Hay una crisis en todas partes. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Hemos dejado que todo lo que escuchemos en las noticias, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, empiece a hacer que nuestro corazón se endurezca. Pensamos que el corazón solamente es algo donde se guardan emociones y es solamente para el romanticismo y películas románticas. El corazón es importante y está muerto sin Dios, hermanos. Así que es necesario que Dios haga esa transformación en Él. Si usted quiere obedecer a Jesús, si usted quiere vivir en obediencia a Él, pidamos que Él tenga misericordia de nosotros,
cambie nuestro corazón, cambie todo lo que hay en nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos hoy por tu palabra, por lo que podemos aprender en ella. Gracias por lo que tú, Señor, has provisto para nosotros como este alimento espiritual. Te pido por cada hermano que hoy está escuchando el mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los toque donde quiera que ellos se encuentren. Que tu palabra haga su obra en ellos, Señor Jesús. Te pido que si tenemos un corazón que se ha estado haciendo más duro, Señor, que se ha estado endureciendo por lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, si tenemos un corazón que no es sumiso a ti, que todavía está muerto, que todavía no tiene el deseo de buscarte, Señor, donde estamos todavía alejados del reino, estando aquí en la iglesia, te pido que tengas misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos des vida como se la diste a tu Hijo. Te pedimos, Señor Jesucristo, por los hermanos que están escuchando el mensaje y tienen el deseo genuino de estar cerca de ti, de obedecerte. Te pido, Señor, que tú los fortalezcas a través de tu palabra, que tú nos fortalezcas a través, Señor, de los estudios bíblicos, a través de la comunión que pasamos contigo. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a ser más como tú. Es necesario que nuestro corazón sea transformado para vivir en obediencia a ti, Señor. Gracias por tu eterna gracia que has puesto en nuestras vidas, por la vida, Señor, que nos has dado de estar muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en la rebelión y desobediencia. Ahí tú mostraste tu amor por nosotros y estamos agradecidos contigo, Cristo Jesús. Te pido, Señor, que a través de estas semanas que siguen de cuarentena y de encierro, te pido que sigamos con una fe ferviente. Te pido que continuemos buscándote y deseando conocerte más, y te agradezco por cada hermano en la congregación que ha hecho el esfuerzo, que se ha estado conectando, Padre, para escuchar tu palabra y seguir alimentándonos de ti. Gracias por tu bondad, gracias por la manera en la que tú nos bendices, Señor. Pedimos y te agradecemos todo esto, Señor. Gracias.